Pero vamos a comenzar haciéndonos eco de las últimas protestas de los médicos andaluces que se han concentrado en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma para exigir ya de una vez por todas al SAS, al Servicio Andaluz de Salud, a la Junta de Andalucía, que ponga freno a lo que ellos consideran pues un total atropello a los médicos de atención primaria, al sistema público de salud, a los médicos de familia, que tienen que ver en muchos casos el doble de pacientes que los que en teoría les tienen asignados. ¿Esto qué pasa? Pues que esto digamos, responde a una mala forma de poder ver a los pacientes, con lo que los pacientes pues tenemos esa parte también, digamos, de poca calidad asistencial, pero eso está también generando muchísimo estrés entre los propios facultativos. Nosotros salimos a la calle y escuchamos cuáles son sus principales demandas. Van a convocar nuevas concentraciones en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, durante este mes de diciembre, y además anuncian que si la cosa no se pone bien, si la cosa no se arregla, están incluso dispuestos a llegar a una huelga general prevista para el próximo 27 de enero. Vamos a escucharlos y también nos hablan de algunos temas de actualidad que abordaremos aquí en Salud y Bienestar, como es la bronquiolitis de los más pequeños. Les escuchamos. Desde el Sindicato Médico Andaluz convocamos a los facultativos andaluces a una serie de movilizaciones en defensa de la situación que viene sufriendo la sanidad pública y en particular la atención primaria. Como sabemos y como sabéis, estamos viviendo un panorama muy crítico, tanto a nivel nacional como regional, con unas condiciones de trabajo insoportables y debido a ello necesitamos medidas urgentes ya. Necesitamos medidas eficaces de organización y de asistencia sanitaria, con una dotación presupuestaria acorde a las necesidades de salud de los ciudadanos y a la dignificación de las condiciones laborales de los facultativos que les cuidan. Esta denuncia no es nueva por nuestra parte, llevamos años denunciando el deterioro de la sanidad pública y nuestra lucha se asemeja mucho a una contrarreloj, digo yo, en carretera de montaña. A veces podemos acelerar, pero en otras ocasiones tenemos que tomar las curvas con prudencia. Eso sí, siempre vamos a llegar a nuestra meta. Los facultativos de primaria han de repartir su tiempo, como sabéis, en la atención de pacientes de muchas agendas. Los pediatras de atención primaria también tienen que compartir la atención de esos niños en muchas agendas, agenda ordinaria, realización de avisos, atención a urgencias, actividades programadas y, cómo no, ya no hay tiempo ni para la formación continuada, ni para las sesiones clínicas, ni para las reuniones de trabajo. Para evitar esa sobrecarga que vienen padeciendo nuestros médicos y pediatras de atención primaria, perjudicial tanto para el paciente como para el propio profesional, es fundamental el control de esas agendas médicas de una vez, con un máximo de 35 pacientes al día para los médicos de familia y de 25 pacientes en el caso de los pediatras de atención primaria. No podemos dar opción a bises, no podemos dar opción a otras agendas paralelas. La extensión de los pacientes que sean más numerosos, de esos 35 que estamos hablando, deberían verse en concepto de continuidades asistenciales. Las medidas que hasta ahora se han tomado son claramente insuficientes y algunas incluso hasta inadecuadas, incrementando el esfuerzo en otras categorías y obviando los facultativos. Es obvio, nuestra principal divisa es la negociación, por supuesto, pero si dicha negociación no llega a buen puerto, no nos quedará más remedio que continuar insistiendo hasta que la planificación de la asistencia sanitaria sea coherente con la realidad que vivimos, como pilar fundamental que es del estado de bienestar. Para ello realizaremos una ronda de concentraciones. Hoy comenzamos aquí con vosotros en la delegación de gobierno en Málaga. Posteriormente, los días 16 y 12 de enero estaremos en el Palacio de San Telmo y si hace falta nos veremos en una huelga a finales del mes de enero. La media que ven diariamente en consulta puede llegar a ascender entre 50 y 60 pacientes por día. Necesitamos prácticamente la mitad de lo que se suele atender. Dicho esto, los pediatras que están viendo unos 40 niños por día deberían tener un límite en 25 agendados, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque el SAS tiene un botón, la administración tiene un botón en el que, según ellos, visualizan el número de pacientes que se ven y quiero aclarar que los pacientes que ellos visualizan, que ese concepto informático o estadístico es errático, porque solo aparecen los pacientes agendados de la agenda ordinaria, ¿vale? Ahí no se contabilizan los bises.
Y todos los días, ayer mismo estaba viendo una agenda de un médico, de un pediatra, de aquí del área de la Costa del Sol, y tenía 7 bises. Es un diario, es cotidiano, insertar más pacientes a cada uno de estos médicos. Otro de los pacientes que no se contabilizan son los que se les asignan por la ausencia de otros compañeros. Es frecuente que haya ausencias por una baja, por una reducción de jornada que no están cubiertas y otro tipo de incidencias. ¿Qué ocurre? Que estos pacientes se asignan porque el paciente tiene que ser atendido y se asignan a un médico sin otra compensación y encima no está agendado, encima no está recogido en ese botón, en esa bola de cristal que erráticamente ve el SAS. Otros pacientes que tampoco están recogidos son los que van a atender y administrativamente cuando llegan al mostrador se le agendan al triaje o a la consulta de acogida. A veces ven tantos pacientes que no hay forma de insertarlos en la propia consulta del médico y acaban siendo vistos, rescatados por el propio médico que tiene que hacer además funciones administrativas para rescatarlo de una consulta de triaje o de una consulta de acogida. Eso es inviable y llega un momento que va a explotar como explotan todas las burbujas. Como sabéis, este año estamos teniendo una alta incidencia de bronquiolitis. Es habitual la bronquiolitis en nuestro medio en la época invernal, es una enfermedad de esta época del año, pero en urgencias se ha adelantado este año y estamos teniendo una tasa de ingresos tanto en urgencias como en plantas mayor que en años anteriores. Es cierto que la pandemia ha supuesto un antes y un después en cuanto al tema de enfermedades respiratorias en general, gracias al uso de la mascarilla, y parece ser que en estos últimos 2 años los hermanitos, digamos, de 4 o 5 años que no se habían contagiado de algunos virus respiratorios, que tarde o temprano pues tienen que pasar y que su sistema inmune tiene que enfrentarse a ellos, están hoy en estas fechas adquiriendo esas enfermedades, contagiándose de esa enfermedad respiratoria que le está ocasionando bronquiolitis a ellos con menos gravedad y a los hermanos pequeños revistiendo ya mayor gravedad y debiendo ser ingresados. La situación que sufre la primaria y el resto de la sanidad la tienen la ineptitud de los políticos a lo largo de estos últimos años. Han dejado que la primaria, en especial, se hunda, agonice y que no haya médicos para sustituir ni siquiera a los que se van a jubilar. Aparte de no poder crecer con las necesidades que pide y necesita la población. Es decir, los únicos culpables que hay de esta situación y que nos están machacando día a día desde la pandemia y antes de la pandemia son la clase política. Y esperamos que ya reaccionen y dejen de hundirnos en la miseria. El primer problema que tenemos, aparte de la falta de inversión directa en la primaria, es que no hay recursos humanos suficientes en el colectivo médico para cubrir las necesidades que exige la población. Porque ya te digo, no solamente no se ha procurado de mantener el ratio de médicos por paciente y ciudadano, sino que no se ha previsto la jubilación de estos años que se va a producir. Se está haciendo el trabajo de 2 y 3 compañeros en muchas ocasiones y todo eso repercute en el estrés emocional y en el agotamiento de los médicos y en la mala praxis incluso puede llegar. Y claro, hay un total abandono, motivación por parte de los facultativos, porque esto se hace, cuando llegó la pandemia se hizo el sobreesfuerzo, se hace de forma ocasional, pero no de forma normal y diaria. Es decir, la gente no quiere ni siquiera formarse en medicina de familia porque ve el fracaso a lo que ha llevado la administración y los políticos a la primaria. Pero es que ya también las jubilaciones tampoco se cubren, quedando la plaza vacante. Pero ya te digo, en sitios donde tienen que estar a lo mejor 10 médicos funcionando, nada más que están 5 o 6. Y todo ese trabajo, toda esa asignación, toda la demanda que hay, la tienen que asumir los que quedan, sin ningún tipo de beneficio, solamente el machaque que sufren diariamente. Lleva años devaluándose, no es de hoy, sí, hemos tenido una devaluación, ya te digo, en el terreno de los profesionales, en las infraestructuras y en las dotaciones. Los centros son pequeños, están algunos caducos, son una vergüenza. Ahora se pretende hacer una inversión que va a tardar los años que va a tardar y después también los medios diagnósticos. La primaria no tiene capacidad o no ha tenido capacidad de diagnosticar en condiciones a sus pacientes. Ha tenido que siempre tener el último recurso de derivar a la hospitalaria, a los especialistas, saturando después también los hospitales y las urgencias. Ya te digo, ha sido un fracaso por eso, por abandono y que ha llevado a la agonía que está sufriendo la primaria. La pública y la privada tienen que convivir, ¿entiendes? Ahora, si tú abandonas y dejas un espacio, pues lo cubrirán otros, está claro. Pero ya te digo, no se está abandonando porque las inversiones es un hecho que han aumentado. El problema es que lo que se ha dejado de tantos años de invertir,
tú no lo puedes solucionar con el presupuesto de un año, tú tienes que hacer un rescate, como hicimos con la banca, hicimos con la televisión y hemos hecho con muchas cosas, y ya eso hasta le pusieron la cantidad en la Junta hace poco, ¿sí? Necesitaríamos un rescate de 3.000 o 4.000 o 5.000 millones de euros para poner a nivel todo lo que no se ha hecho anteriormente y de ahí arrancar ya con una serie de garantías. Pero mientras no se haga eso, seguiremos nada más que tapando y tapando un poquito las ranuras y eso, pero el boquetón que hay, eso no lo vamos a tapar nunca. La pediatra está muy afectada por eso, porque también se ha perdido el atractivo y no se han preparado suficientes especialistas en pediatría para cubrir esos huecos. Y como están también denostados, mal pagados y mal considerados, pues prefieren trabajar en otros sectores. Y en Andalucía se está manteniendo la atención a los niños porque muchos médicos de familia están haciendo las funciones de pediatra, que a la vez no cubren, hacen un hueco también en la de medicina de familia. Así que esto al final es ruina por donde lo mire. La hoja de ruta del sindicato ahora mismo son movilizaciones, ruedas de prensa, y si tenemos que llegar al día 27 de enero, que hemos convocado una huelga, pues la llevaremos a cabo. Siempre esto va a depender de los políticos y de la administración, está en sus manos el tema desde hace ya muchos años, como he dicho. Ayer mismo estuvimos en una rueda de prensa en la zona de Marbella y consideramos, ya te digo, porque vamos a ir haciéndolo progresivamente por áreas. Yo te puedo hablar de Málaga, no te puedo hablar del resto. Tenemos 35 médicos de familia que harían falta y unos 10 o 12 médicos pediatras. Nosotros tenemos 6.000 a 7.000 licenciados de nuestras facultades en España sin especialidad. No necesitamos ni aumentar las facultades, lo que necesitamos es darle salida a que hagan la especialidad y aquellas especialidades que faltan, no tienen que ser todas tampoco. Entonces, con este tema, hoy he leído una noticia de que vamos a hacer ahora homologaciones express a todos los extracomunitarios y vamos a dejar tirados a los 6.000 o 7.000 licenciados españoles que se han formado en nuestras facultades. Es decir, un despropósito. El despropósito que estoy diciendo que llevan años la puñetera administración y los políticos y no han llevado a esta situación.